Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a otro programa de Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, hermanos fieles laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades. Y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos de invitado al Padre Luis Enrique de los Claretianos. Tiene nombre de cantante, pero no sé si le metes a la salsa. A la salsa no lo sé, pero te sorprendería porque soy músico también. Ah, mira. Hacemos música y Qué está por ahí bien. publicada en las plataformas. Pero soy misionero. Sí, te he escuchado por ahí también alguna cancioncita. Los muchachos también de Influenzando y eso, te han invitado a los premios y eso que han hecho. Muy bien, padre natural, naciste en San Juan y te criaste en Caguas. Correcto, nací en San Juan y crecí en esa hermosa ciudad de Caguas y ahora vivo en Ponce. Exacto. Tengo lo mejor de todos los mundos. Te falta pasar por Arecibo, ¿no? Esa es la otra parte. Qué bien. Pues bienvenido, padre. Qué bueno tu disponibilidad. Eres el tercero de 4 hermanos. Correcto. ¿Fruto de los hospitales o de la medicina o de la salud por ahí? Mis padres se conocieron en un hospital, Mira. en el auxilio mutuo. Y a partir de ahí, pues lo demás es presencias. Así que sí, fruto del amor de 2 personas que se conocieron en el ámbito de la salud, que todavía trabajan en el campo de la salud y ahí se retirarán, estamos sus hijos. Qué bien, bendito sea Dios. Y ¿de dónde viene un poquito esa vena de la fe, verdad? Pues está el aspecto laboral que te inclina más que por la salud del cuerpo, por la salud del espíritu, del alma. ¿Quién fue sembrando, quién influyó más ahí en tu casa o fuera de tu casa en la parroquia? Mi historia quizás es la historia típica de un joven de nuestra generación. No es el modelo de familia en la que la fe se hereda con contundencia de misa todos los domingos. Mis padres han sido creyentes siempre, casados por la iglesia, ¿no? He tenido a sus hijos en el ámbito de la fe. Sin embargo, clase trabajadora, clase media trabajadora, de mucha tarea, pues muchos domingos no tenían la costumbre de ir a misa, al menos en ese momento de juventud, de niñez. Sin embargo, yo estaba en catequesis, estaba en grupos de jóvenes. Y creo que la experiencia como tal de encontrarme con otros despertó en mí la semilla de la fe, o al menos esa conciencia de la fe, ¿no? Que se fue poco a poco madurando gracias a la mediación de otras personas. Recuerdo una catequista que creyó y confió en mí, de hecho me puso a dar catequesis tan temprana edad, a los 15 años, y con ella pues otras personas que también fueron sumándose, pero primera experiencia fue relativamente fuera de casa, ¿no? Y es cuando yo comienzo esta experiencia fuera de casa que dentro de casa empieza a tocarse la vena de la experiencia de la fe. Así que recuerdo a una catequista concretamente que ya falleció y que ha sido esa impulsora de la fe en mí. Qué bien, en eso coincidimos también, porque tampoco en casa practicábamos así, éramos tan asiduos a la misa dominical. Sin embargo, pues seguí en la catequesis también y sí, hubo gran influencia de varios catequistas, de varias catequistas que recuerdo, algunas ya han partido, pero sí, que parece que no, tantos hermanos catequistas que hay por ahí escuchándolos también, que es un ministerio, es un servicio grandísimo, que toca e interpela mucho las mentes y los corazones de los niños, de los adolescentes. A veces pensamos en los apostolados de masa. Y pensamos que los apostolados de masas tienen más incidencia, más contundencia. En realidad, el verdadero apostolado de la iglesia no se mide por masas, por números. Se mide en la tertulia de un corazón a otro corazón. Un catequista que abra el corazón a un niño que se dispone también a acoger y abrir el corazón, ya ahí hay contundencia pastoral. No significa que seamos, ¿verdad?, tibios con los números, hay que impactar. Pero la contundencia del apostolado no debe medirse el número. Entonces un catequista que a lo mejor va cansado a dar catequesis, pero tiene un corazón ardiente, puede tocar el corazón de un niño en búsqueda, de una niña, que luego quién sabe en qué se convertirán. Me hiciste recordar a mi catequista, que fue catequista de mi padre,
Elena Delgado. La calle ahora de mi casa, donde viven mis padres, lleva su nombre. Fue una persona que impactó grandemente la comunidad. Y recuerdo que fue un juego de ambosado. ¿Qué quiere ser usted? Y ella, voluntariamente, que tendría 7, 8 años, dijo, ¿quiere ser sacerdote? Pregúntele, ¿quiere ser sacerdote? Y yo, mira, y como que fue la primera vez que me suena en el oído la posibilidad de, quizás esto es para mí, y pues mira, como una cosa tan sencilla, ya pasado casi mis 40 años, como todavía después de 30 y pico años, me suena todavía esa voz, me resuena con algo tan sencillo, y que eso me lleva a que animar a nuestros fieles, sobre todo a nuestros catequistas, a seguir planteando la posibilidad de la vocación a la vida consagrada y religiosa. Por supuesto. Qué bien. Y ahí pues seguiste estudiando como un estudiante normal, vamos a decir en el día a día, sin mayor, vamos a decir, experiencias con comunidades religiosas. ¿Cuándo es ese momento de tu adolescencia que dices, yo me voy a dar la oportunidad, voy a conocer un poquito más de la vocación a la vida sacerdotal o religiosa? ¿Qué despertó en ti? ¿En qué momento eso? Cuando estaba haciendo la preparación para el sacramento de la confirmación, era requisito participar de un retiro de 3 días. Entonces vamos allá al retiro de 3 días. También por la catequesis. Por la catequesis. Y en ese retiro de 3 días, pues se hizo una dinámica, yo no sé si fue viernes en la noche o sábado en la noche, yo no la recuerdo. Yo recuerdo que era escribir una carta a nuestros padres para que pudiéramos expresar lo que nosotros tuviéramos en el corazón, algo así. Yo no sé de dónde salió. La verdad es que yo no recuerdo hoy, todavía no tengo un recuerdo histórico claro, de dónde salió la idea de yo quiero ser sacerdote. Pero yo decía siempre, yo quiero ser abogado, yo voy a ser abogado. Entonces pasábamos a veces por la autopista y yo le decía a mis padres de niño, yo quiero tener una compañía en ese edificio, pensando en otra cosa, ¿no? Ahí surgió esa intuición, la escribí en una carta, bueno, ahí quedó. Pero fue en la experiencia del retiro de confirmación. ¿Qué pasó después? Que esta es la historia más interesante. Después, antes de la confirmación, después de ese retiro, el obispo se reúne con todos los padres de los confirmandos. Y esa carta, pues que nos habían pedido hacer, la pidieron sin que la firmáramos para que fuera anónima. Mis padres van a los confirmandos, no nos permiten ir a esa reunión. Ellos van a la parroquia, se reúnen con el obispo que todavía, bueno, hoy es el obispo de Ponce, pero en aquel momento era el obispo de Caguas, Monseñor Rubén González. Y entonces el obispo elige 3 cartas para leer frente a los padres, así al azar. Wow. Entonces, cuando toma la última carta, dice, esta es la más interesante. Y dice, porque es la única que está firmada. Mira. Y empieza a leerla. Yo quiero decirle que yo no quiero ser abogado, que yo quiero ser sacerdote. Entonces, claro, el distraído de mi persona, que en aquel momento le dijeron 10 veces que no la firmara, pues yo la firmé. Parece que no me daba el tiempo y la firmé. Mi madre me llama por teléfono, ya lo sé todo. Sé que que no quieres ser abogado, que quieres ser sacerdote. Y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? Bueno, todo eso se quedó ahí, me confirmé, porque después pues la historia continuó y después me enamoré, como yo digo, hasta el tuétano, a los 16 años, y viví mi experiencia de enamoramiento, se me olvidó la idea, se me olvidó esa intuición primera, ¿no? Suele pasar. Pero cuando llegué a los 18 años, que ya estaba en high school, empecé a experimentar no una intuición, sino más bien, cómo esa intuición interior se empezaba a conectar con experiencias exteriores. Ahí es cuando ya se empieza a confirmar la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, es que lo que yo tengo dentro se conecta con lo que está sucediendo fuera. Lo que está pasando fuera lo estoy sintiendo dentro. Y no es empatía, empatía es otra experiencia. Es experimentar que la intuición se hace vida y que la vida reafirma la intuición. Entonces ahí fue cuando ya me di cuenta que cuando Dios
te ama, te sigue, te persigue y te consigue. Fue a partir de esa experiencia. Qué bonito. ¿Y ahí qué paso concreto decides dar? ¿Qué puerta tocas o qué puerta te toca el Señor en ese momento donde llegas a buscar confirmar esa intuición? En ese momento, cuando estaba en cuarto año, yo apliqué a las universidades. Apliqué a una universidad en Estados Unidos. Todavía porque... Claro, porque, bueno... No, porque bueno, especialidad. Porque... eso es lo curioso. Primero, abogacía. Okay. Después había psicología. O sea, no había nada consistente en mí en cuanto a norte. Cuando antes lo había, ya en ese punto de la historia no había claridad, no había consistencia. Así que apliqué a las universidades por psicología, por abogacía, y después creo que por humanidades, porque una consejera de la escuela que ya sabía que yo tenía esa inquietud me decía, toma humanidades porque a lo mejor entras por la universidad y no es eso, me decía ella. Claro. Bueno, pero cuando llegó la carta, bueno, perdóname, antes de la carta, empecé el preseminario. En aquel momento se hacía un preseminario en Caguas, que eran talleres de fin de semana en Barranquitas y Naranjito. Y yo lo estaba viviendo mientras estaba en high school. Así que durante ese transcurso de preseminario apliqué a las universidades, pero fue cuando me llegó la carta del seminario. Te aceptamos el seminario. El seminario diocesano, el de la diócesis de Caguas en aquel momento. Y así ingresé al seminario en Naranjito. Viví un año en Naranjito y después en lo que se llama todavía hoy el propedéutico, claro, la etapa inicial. Y luego pues pasé al segundo año del seminario mayor. Así que yo, la primera experiencia fue tocar el seminario diocesano porque fue lo que yo conocía, básicamente. Así que por ahí comenzó. ¿Cómo después de ese segundo año de estar en esa convivencia diocesana, por decir, de experiencia diocesana, qué fuiste sintiendo en tu corazón por tu llamada ahora un tanto más por la vida religiosa? Porque igual nuestros fieles no diferencian mucho, pues el sacerdote da la misma misa, el religioso y el diocesano o secular. ¿Cuál es la particularidad del carisma que hoy estás tú ejerciendo y que fuiste descubriendo en ese proceso? ¿Por qué te definiste por esta vocación a la vida religiosa? Yo, en primer lugar, le debo mucho a la iglesia puertorriqueña. Lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. La iglesia diocesana, los sacerdotes que en ese momento me acompañaron porque me guiaron a descubrir esta vocación. No me llevaron a los claretianos propiamente, pero cuando yo manifesté la inquietud, fueron los mismos sacerdotes que me acompañaron con mucha apertura. Les agradezco a ellos y con ellos a la iglesia puertorriqueña. Por eso nuestro servicio siempre será a la iglesia con mucha claridad y contundencia. Pero ciertamente yo descubrí que tenía unos dones que en ese momento no los estaba experimentando. Por ejemplo, el don de vivir solo me atacaba. Yo decía, este don es muy fuerte y no lo tengo. Yo decía, no, yo tengo el don de vivir con otros hermanos de comunidad. La vida diocesana acontece fundamentalmente, no necesariamente, pero fundamentalmente en torno a una parroquia. Y yo tenía en mi campo visual inquietud por un campo más abierto, ¿no? Que pudiera insertarme en otros escenarios misioneros. Y en tercer lugar, eso que se metió en el corazón de salir a los más pobres, a las zonas más alejadas, a los lugares de periferia, no solo del país, que por supuesto ya esto es misión y se hace una misión contundente, sino más allá de las fronteras. Pues estas tres claves para mí fueron fundamentales. Fueron las que me provocaron interiormente a buscar quizá una llamada más allá de lo conocido. Claro. De entre todas las propuestas que tiene y carismas la Iglesia Católica, que es rica en esto, ¿verdad? ¿Cómo has discernido o qué te llevó a definir en concreto la vida de los hermanos claretianos? Una experiencia dos experiencias. La primera fue estando en el seminario diocesano, cuando vivíamos en el seminario mayor, me parece. La mayoría de los fines de semana podíamos ir a casa.
Teníamos el sábado una experiencia pastoral y el domingo estábamos en casa. Mi familia era asidua a la Eucaristía ya, ¿verdad? Así que yo iba con ellos. Hasta los 16 años yo vivía todo el tiempo en una parroquia diocesana, era lo que conocía, por eso entré al seminario diocesano. Pero mi papá, cuando yo tenía 15, 16 años, le dio un infarto al corazón y ese infarto cambió el rumbo. Decidieron mudarse de la ciudad a las afueras de la ciudad, a una casa en el campo, y ese territorio era claretiano. Así que los domingos ellos empezaron a ir a una capillita, Capilla de la Providencia, en la Mesa en Cagua, y allí empecé yo a conocer el carisma claretiano, con una experiencia, viendo a un misionero claretiano español. Buena gente. En la idiosincrasia nuestra, como que un español y buena gente, ¿verdad? Como que no pega mucho. Bueno, cariñoso, se acercaba a la gente con mucho cariño, con mucha cercanía. Y a mí me tocó el corazón eso. Yo decía, esto vive fuera de su país, fuera de casa, dejó a los suyos y está con corazón pleno aquí, ¿verdad? Bueno, para mí esa fue la primera experiencia. Y la segunda experiencia fue misionera. La experiencia de ir a República Dominicana. Yo estaba en el seminario propedéutico antes de entrar al mayor. Perdona que no sigo un orden cronológico. Está bien, está perfecto. Y allí, pues, en ese verano se nos invitaba como a profundizar alguna área, materia de estudio. Pues ese año habíamos decidido, mi compañero y yo, que hoy es sacerdote en Caguas, de ir a estudiar inglés. Pero yo no tenía el corazón puesto en eso. Yo inglés lo manejaba y bueno, era perfeccionarlo y aventurarse una experiencia a Estados Unidos. Pero en la parroquia claretiana había una misión y me invitaron a la misión. Y entonces yo de la nada dije que sí. Y yo soy miedoso, yo pienso en la misión. ¿Y qué uno piensa en la misión? En Tarzán y Chita. Y piensa en que hay serpientes y todo, y animales raros, y leones, y eso es lo que piensa uno en la misión. Y no es nada que ver. Bueno, hay lugares en los que sí son zonas de selva, pero no siempre es así. Me fui 2 semanas a República Dominicana y la experiencia fue inolvidable. Cuando yo llegué a una comunidad, nos montaron en una pick-up en la parte de atrás, que aquí en Puerto Rico eso no es legal, pero allá en la misión, pues imagínense, eso era un parque de diversiones. Una carroza, ibas en una carroza. Cuando llegamos a la comunidad y yo me lancé del pick-up, llegó un niño de 2 años y me abrazó. Y para mí ese abrazo fue el signo de, esta es mi casa, estoy aquí, ¿no? Así que eso fue lo que, para mí, la puerta que me ayudó a entender que este carisma el corazón ya te lo amarró ahí. Correcto, sí. Decides ya, cuando regresas, yo creo que es la vida claretiana, ahí vas a la casa de formación, te orientan, y entiendo que tienes que salir a la patria de aquel sacerdote religioso que te ha impactado. Te fuiste a formar, entiendo, a España, a Granada, que tienen casa. Sí, inicié la formación claretiana en República Dominicana, fui al noviciado en Guatemala, regresé a Dominicana porque se hacía la teología allí. Súper. Y entonces al año, en una visita canónica del Superior General, se sienta a hablar conmigo y me dice que me destinan a Granada a estudiar. A mí, yo que eso jamás lo pensé ver en persona, yo decía, lo veré en película, España, esos lugares, Europa. Y sí, tuve la gracia de estudiar en Granada, en España, en una comunidad internacional. A partir de ese momento, bueno, no, desde que di el paso a lo claretiano, todo ha sido intercultural. Estar en República Dominicana con cubanos, dominicanos y haitianos, estar en Guatemala con mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños, y después, cuando me toca ir a España, una comunidad internacional con africanos, europeos. Así que ha sido una experiencia así. Tuve la oportunidad de hacer la teología allí. Y eso ensanchó y amplió el horizonte misionero. Sí, siempre ese salir, a nosotros los isleños, ese salir nos abre un poquito el horizonte y luego ese cruce intercultural es extraordinario, como vemos la riqueza de la iglesia también universal en ese aspecto. Una vez terminas tu formación, vamos a decir, académica, profesas en 2012 tus votos, llevas más de 10 años ya de religioso, profeso. En este tiempo también te ha tocado seguir especializándote en tu vida también académica. ¿Cómo ha sido esta vida de religioso?
confirmar tu vocación y alguna experiencia de estos más de 10 años que llevas que tú digas, por esta experiencia valió la pena todo este tiempo y todo este decir, soy religioso y para esto fue que yo nací. Muchas experiencias se quedan en el corazón y es difícil a veces resaltar una, ¿no? Yo creo que la satisfacción más grande que yo he experimentado en mi vida misionera no tiene que ver conmigo, en el sentido de que no he sido yo protagonista ni, ¿verdad?, ni tampoco autor. Creo que el hecho de disponer la vida, decir que sí a Dios y dejarlo todo, lo que ha implicado para mí, en este caso la vida misionera, ha abierto puertas y horizontes impensables. Y para mí, ciertamente, por ejemplo, no tengo una experiencia concreta, pero puedo decir la que estoy viviendo hoy, acompañando a jóvenes concretamente en temas de discernimiento. Y tenemos una experiencia de jóvenes que muchos, ¿no? Y yo me planteo en mi oración, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera dicho que sí? Naturalmente, la historia de Dios no depende de nosotros, ¿no? Somos mediaciones, somos medios y a veces, como dice, siervos inútiles, ¿no? Pero es que nuestro sí potencia la obra de Dios. Para mí, ya, en lo mínimo que estoy haciendo y lo que tengo entre manos, para mí es una experiencia que cotidianamente me confirma tenía que decir que sí, vale la pena ser misionero, claretiano, religioso, sacerdote, ¿no? Qué bien. Dentro de este tiempo, tu congregación te ha llamado a seguir formándote nada más y nada menos que en la Biblia. Estudiaste en Roma. Correcto. ¿En qué universidad? En la Gregoriana. En la Gregoriana. Ahí estudiaste Alma tú. mater, sí. Muy bien. De eso que has aprendido, y ahora dices que tienes todos estos encuentros y experiencias con jóvenes, porque también, para los que no lo conocen, estás de profesor en la Pontificia Universidad Católica. Como vocación, formación y ahora en el aspecto académico, que también los jóvenes también no distinguen tanto al cura, al religioso, sino al profesor que viene. ¿Cómo ha sido esa experiencia de profesor, alumno y cómo se acercan también y ven al pastor detrás? Hay de todo, ¿verdad? En la experiencia de profesor hay de todo. Yo vengo de una escuela de cierto rigor académico, ¿no? Y creo que eso pues también lo tengo muy insertado en mí. La experiencia ha sido muy buena y sobre todo creo que es la experiencia de estar cerca de de estos jóvenes que muchas veces no tienen experiencia de Dios o experiencia de fe. Así que es una oportunidad estar en la sala de clases con jóvenes de distintas zonas, de distintos lugares y distintas experiencias. Pero pudiera resaltar una experiencia que es muy cotidiana, es decir, cuando se acaba la clase, ahí empieza todo. Y para mí esta es la experiencia que remarco. Cuando se acaba la clase y hay posibilidad de haber inspirado el corazón de un joven que está en búsqueda, es que empieza todo. Es que el joven se acerca, es que busca, es que pregunta, es que indaga y es cuando uno abre las puertas. Gracias a Dios. ¿Qué pensaron tus papás cuando ya no se inclina por la salud del cuerpo, no sigue un poquito nuestra rama profesional, sino por la salud del alma? ¿Cómo ellos recibieron eso? ¿Cómo están ellos con tu vocación? Cuando entré al seminario diocesano, totalmente, no insatisfechos, pero incrédulos. Decían, no, este va a salir. Todos mis tíos decían lo mismo, este es muy vivo, este no va a poder estar. Cuando di el paso a lo claretiano, me tocó primero hablar con mi madre. Y mi madre me dijo una frase que todavía la recuerdo hoy. Cuando ya le dije, me tengo que ir a Dominicana, tengo que vivir fuera de aquí. Y yo le pregunto, ¿a ti qué te parece? Y ella me dice, si te digo que sí, te vas a ir. Y si te digo que no, como quiera te vas a ir. Así que vete, que de tu papá me encargo yo. Bueno, ellos han ido confirmando, reafirmando que lo que yo estoy viviendo no viene de mí. Recuerdo que hace un año o dos, yo solo con la música ofrecer oraciones cantadas en las parroquias, ¿no?, para ayudar a la gente a orar. Y en una de esas le preguntaron, y yo la escuché, le preguntaron a ella, ¿qué tú dices ahora que ves a tu hijo aquí? Dice, que si me hubiese preguntado 1000 veces, 1001 vez más le hubiese dicho, haz lo correcto, hazlo. Porque ella dice, ahora ellos los dos
confirmo aquello que no entendíamos. Bendito sea Dios. Si un joven está planteándose, siente esa llama misionera en su corazón, ¿qué le aconsejarías y a dónde le invitarías a acudir? Yo creo que la invitación es triple: salir de sí mismo, porque la inquietud que no se comparte se pierde; salir de su tierra, salir de la zona de confort, aprender a mirar más allá y decir, bueno, tengo que primero comentarle esto a alguien, salir de sí mismo. Segundo, tengo que desplazarme de mi tierra, de mi lugar, para poder ver con más objetividad. Y tercero, creo que es la salida definitiva, salir del plan propio para abrazar el plan de Dios. Tocar puertas. El primer paso es pedir ayuda, es pedir consejo, es pedir recomendación. Así que yo creo que es importante. Y recordar que aunque sean las curvas, Dios nos llama, porque cuando Dios te ama, te sigue, te persigue y te consigue. Si alguien también quisiera contactar con el Padre en la parte, sabemos que no te consideras artista, pero en ese ministerio, si está abierto y disponible a otras comunidades, ¿cómo podrían contactar al Padre Luis Enrique? Bueno, pues por supuesto a través de las redes sociales, ¿verdad? Que ahí no soy muy diestro, pero hay gente que nos ayuda. Y bueno, el número de teléfono, que es patrimonio nacional, porque es un número de teléfono que está publicado en todos lados, porque es el de promotor vocacional también de los misioneros claretianos, que es el 787-234-5280. Ahí pueden contactarnos y en cualquier lado, porque yo estoy siempre por ahí, se me ve y me preguntan, y con gusto lo que podamos hacer buenamente lo haremos. Gracias, Padre, por tu testimonio, tu disponibilidad. Gracias. Y por tu ministerio. Vamos a encomendarte en nuestras oraciones. Gracias. Gracias a ti también por este servicio. Gracias. Hermanos, saben que nos pueden seguir por las plataformas digitales, todas las del Canal 13 Teleoro, en Facebook, Instagram, YouTube. Igualmente las del Padre Jorge Yamil en Facebook, Instagram y YouTube. Les esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios les bendiga.